Lo que les voy a contar es una historia real. ¿Cómo lo sé? Mi abuelo me la contó hace un tiempo. Sucede hace muchos años. Él es una persona ya bastante grande, pero que aún recuerda en específico esa anécdota, la que les contaré a continuación. Él tenía un hermano que era 6 años mayor que él. Su hermano tenía 23 y mi abuelo tenía 17. Eran relativamente jóvenes. Como ustedes sabrán, yo vivo en México, y esto que les voy a contar sucedió en México. Sucede por ahí, por los años 50. En ese entonces aún se usaban trenes. Y por lo que ellos sabían, en la vía de trenes que estaba en la frontera entre Estados Unidos y México, había ocurrido un accidente bastante terrible. Al parecer, un chofer en una furgoneta encargado de transportar niños iba ebrio y se quedó varado en medio de las vías del tren. Ya se imaginarán lo que pasó con un tren funcional y una camioneta en donde apenas cabían unos 10 niños. Nada pudo salir bien. Los 10 niños ni siquiera quedaron reconocibles. Del chofer, el cual importa mucho menos, pero también cabe mencionarlo, ni siquiera se encontraron rastros, más allá de unos cuantos pedazos de carne. Las familias de estos niños levantaron un muy pequeño y humilde memorial cerca de esas vías de tren para recordar lo que les había pasado a esos pequeños que no tenían la culpa de nada. Mi abuelo y su hermano conocían esta historia, así que en uno de sus viajes recurrentes hacia Estados Unidos, se les ocurrió una noche ir en su camioneta e investigar, ver si era cierto lo que decía la gente que vivía por ahí. La gente se encargaba de contar anécdotas algo aterradoras, sobre risas que se escuchaban, pequeños pasitos que daban en las vías del tren, y todo lo referente para asustar usando la muerte de los niños. Mi abuelo y su hermano pusieron manos a la obra y fueron rumbo a las vías. Llegaron en su camioneta y la estacionaron justo donde estaban las vías del tren. ¿Por qué? Porque sabían que el tren, después de ese accidente, había dejado de funcionar. Ningún tren recorría esas vías, por lo que ahora eran seguras. Así que dejaron la camioneta en neutral para que nadie pudiera moverla. Y se bajaron a investigar. Estuvieron pasadas las 12 de la noche con unas pequeñas linternas antiguas, no unas linternas como conocemos hoy en día, sino las que se usaban con carbón y que ibas cargando así. Y estuvieron dando vueltas alrededor del lugar por aproximadamente 45 minutos, tratando de tan siquiera escuchar unas pequeñas risitas o unos pequeños pasitos. Pero no salió como esperaban. No escucharon nada, no encontraron nada, y después del tiempo transcurrido dicho anteriormente, volvieron a la camioneta. Pero lo que vieron es algo que no se esperaban en lo absoluto. Cuando llegaron, buscaron la camioneta en las vías del tren y no la encontraron ahí. La camioneta había sido movida hacia afuera de las vías del tren, hacia el lado de México. Ellos no se lo podían explicar porque a primera instancia es ilógico pensar que la camioneta pudo ser arrastrada o incluso conducida por alguien
porque tenía seguro, porque estaba en neutral y porque el viento no soplaba tan fuerte como para levantar de las vías del tren una camioneta de más de 3 toneladas y ponerla convenientemente en donde estaba. No era posible. Así que ellos la vieron desde lejos y fueron corriendo, agarraron unas piedras que estaban por ahí, fueron corriendo y ya preparados para lanzar las piedras por si había algún intruso, se dieron cuenta de algo que estoy seguro que hasta el día de hoy y hasta el día de la muerte del hermano de mi abuelo no olvidó, y que mi abuelo no olvidará jamás. Llegaron a la camioneta y obviamente la camioneta estaba sucia. ¿Por qué? Bueno, porque en ese entonces era un poco más difícil lavar un carro y porque también iban muy rumbo al desierto. En el desierto corre viento y el viento lleva arena. La arena ensucia y por eso también estaba sucia la camioneta. Pero no estaba sucia del todo, porque enfrente, en donde está el cofre de la camioneta, donde debía estar totalmente sucio, habían unas pequeñas huellas de manos humanas, muy pequeñas. Se podría decir que como si fueran huellas de niños. Está de más decir que mi abuelo y su hermano jamás volvieron a pasarse por esas vías del tren. A lo que es más, consiguieron un buen trabajo, ahorraron y se fueron lejos de esa ciudad, hacia el sur de México. Estoy seguro de lo que me dijo para finalizar su historia mi ya anciano abuelo. La gente que vive por ahí sigue comentando que si dejas tu auto estacionado sobre las vías del tren, podrás ver las huellas de pequeñas manitas que lo empujaron. ¿Se atreverían a comprobar si esto es cierto?